Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Radio Quinquillo. Aquí estamos en un nuevo programa donde pica la jaiba. En un programa especial, hoy día 17 de septiembre, estamos eh, saliendo al aire. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Christopher? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Christopher. Sí, hola, yo estoy bien, estoy acá en la casa, hoy día salí antes del trabajo, así que súper bien. Este va a ser un programa especial desde la casita de cada uno. Sí, estamos en un programa especial. Hoy día 17 de septiembre, estamos en las vísperas de las fiestas patrias. Todo el mundo está preparándose, moviéndose, haciendo algo. Y por distintas circunstancias tenemos varios materiales preparados y queremos presentarse hoy día a la audiencia de Radio Quilquihue. Oye, ¿cómo han visto la semana? ¿Qué cosas han ido ocurriendo? ¿Qué cosas les parece que sean importantes comentar? Yo comentaría un poco que hay dos casos que se dieron que tienen que ver con medio ambiente, que es lo que pasó con Dominga, que es un poco enredado lo que pasó con Dominga. Yo todavía no lo asimilo bien. Y bueno, el rechazo a EcoPower, que son las torres eólicas acá en la comuna de Ancud. En Ancud, en Ancud. Sí, Porque EcoPower también tiene parque eólico en la cordillera de San Pedro, de Alcagua. claro. Y eso no tiene nada, eso está operando. Es que se está operando, pues este otro era Sí, claro. una permiso Pues para, que es lo que sabemos a primera mano que los permisos vencieron, por lo tanto no pueden sí, operar. esto se iba a realizar en la localidad de Mar Brava. Más brava, sí. Sí, pues y hace muchos años vienen los compañeros luchando ahí en Mar Brava para que no se instale estas torres eólicas que alteran el sistema, en los ecosistemas de nuestro archipiélago. Y lo otro es Mm, lo que pasó en Dominga, que la Corte Suprema volvió a que los ministros, hizo un fallo para que los ministros se vuelvan a pronunciar respecto al tema de los permisos eh, para el proyecto minero Dominga, que incluye un sí, puerto, un megapuerto, que es uno de los, es lo que más reclaman las comunidades que están en actividad, que están movilizadas por el asunto del megaproyecto, que es el megapuerto que se va a instalar en La Higuera, creo que es, en el sector sí. de Coquimbo. Y bueno, estaban bien contentos los de Dominga, pero no es que el proyecto se le haya dado pie para que empiece a funcionar. Todo eso todavía no sucede. Eso es un tema que eso es algo que pasó hoy día, así que hay que estar observándolo ahí, porque es una cosa judicial un poquito, un poquito engorrosa, un problema administrativo, más que nada. Mm, Sí, porque sí, de nuevo no, no, no van a tener que pronunciarse el Consejo de Ministros. el Consejo de Ministros, sí, Sí, va a tener que pronunciarse de nuevo. Como por, sí. no sé si cuarta vez, creo que se han pronunciado como 3 veces antes. En este gobierno parece que acuérdate que una vez fue rechazado por incompatibilidad por, porque había una ministra del medio ambiente, parece que había emitido juicio con Juicios anteriores, claro. anteriores, claro. Mm, Así que ahí está, sí. eso por lo menos se ve que es lo más, eh, por lo menos de mi parte, lo más relevante que ha sucedido en estos días. Pues. No sé, Christopher, si hay otra cosa habrá otra cosa más que haya sucedido para comentar. Bueno, hoy día partieron las campañas políticas, campañas de senadores, diputados y las presidenciales. O sea, Sí, partió oficialmente la oficialmente, sí. campaña. O sea, vamos a tener las ciudades llenas de
propaganda, de voluntarios que se aferran a las campañas. Y de ahora en más se inicia el proceso electoral en su más fiel expresión. Entonces, vamos a tener que soportar 2 o 3 meses Tres todo meses, el tema de la campaña y toda su propaganda. sí, 3 meses van a ser, pues sí, de seguro va a haber segunda vuelta, así que vamos a tener propaganda hasta diciembre en los cartelitos en todas partes. Bueno, hace poco Ahora, tuvimos claro, la candidata Jara acá en la plaza, ahí estuvimos, bueno, estuvimos esperando harto rato, pero igual pese a que se haya cambiado la hora, se acercó parece que harta gente, alrededor de 300, 400 personas estaban esperando, pese a que las condiciones climáticas no eran tan favorables, siento yo. se hablaba de 4.000 personas en la plaza. 4.000. Sí. O sea, la plaza Wow. estaba llena. La Sí, plaza sí, estuvo sí. llena. Solo, Cuando nosotros nos solo fuimos con el comparable. Jorge, que estuvimos como a las 6:30, habían como unas 400 personas, yo creo, Pero no estaba 500. llena todavía la plaza. No, y luego se desbordó. No, después fue el desborde. Ah, ya, wow. Sí, sí. Solo comparable con las movilizaciones del estallido social, que la plaza se llenaba. Yo O para el Mayo pocas Chilote. veces la vi llena. Pero incluso en el Mayo Chilote era menos, fue menos. Bueno, en realidad, O sea, no era el punto. nunca se concentraron en la plaza. Entonces, claro, Sí, eran otros pocos puntos. el punto era en la Punta de Diamante. No, yo cuando vi que se llenó la plaza en otro contexto, el tema cuando ganó Chile la Copa Sudamericana, que también hubo harta gente en la plaza. Se llenó. No, ya, yo no fui, no estuve ahí. Sí, sí. No, claro, Otras cosas relevantes, bueno, pues, dando como el tema del EcoPower igual, antiguamente las comunidades huilliches de allá de Quellón se habían enfrentado a EcoPower y por suerte habían podido detener un proyecto que hasta la fecha se considera una victoria de los pueblos originarios de Quellón. Comentar que igual Mar Brava es un contexto que siempre estaba en movilización, yo diría que los últimos 10 años 10 años más o menos. que está con harta movimiento. Primero hubo como la gente local de Mar Brava, las comunidades huilliche del sector, luego se sumó la gente de Ancud, ciudad, y ha sido una lucha que se ha parado y se ha levantado con harta gente que colabora de fuera también, no solamente local, sino también de fuera. Yo por lo menos he visto algunas veces los proyectos y el tema del intento de desmembrar estos movimientos sociales, y muchas veces también va con negociación, con lucas, con amedrentamiento, relacionado también a un lenguaje muy técnico. Yo creo que es complejo ahí cómo se levanta la gente como de la población civil a tener que autoeducarse y muchas veces a entender cómo operan estos sistemas que muchas veces tienen asesorías de otros países también para poder ir como aprobando estos proyectos, porque al final buscan un lenguaje sumamente técnico, un lenguaje muy complejo, con estudios de otros lugares, impactos ya como ganados o comprados, y creo que un hito. Ojalá es que permanezca, porque yo creo que las empresas nunca cesan, al fin, lo vuelven a intentar, después vuelven a abrir el caso, entonces la gente igual se cansa. Sí, sí, es que llama la atención este caso del EcoPower porque a ver, no es que se rechace, sino que vence el permiso que tenía EcoPower para operar. Entonces, ¿qué es lo que tengo entendido yo por lo poco que vi? Pues esto salió hoy día nomás en la mañana. Pero es el permiso que entonces es o una cosa que la empresa desechó, o hubo alguna negligencia en la cual no pudieron renovar el permiso o tomar acciones. Pero los permisos, entonces a mí me da la impresión de que estaban
las calificaciones ambientales parece que ya la habían sorteado ya y estos permisos se vencen y EcoPower no puede operar o no puede instalar sus antenas. Mira, yo a mí me pasan, tengo sentimientos, tengo visiones encontradas con estos proyectos. Eh, toda vez que, toda vez que cuando uno mira a la población y hace una mirada rápida a la población, uno descubre que hay un nivel de consumo y de despilfarro de recursos y de energías que yo no sé cómo se van a sustentar en el tiempo, porque en los años 80 y 90 nos opusimos fuertemente a la instalación de hidroeléctricas. En los años anteriores cambiamos la matriz energética, ya no había producción a carbón, hay muy poca producción a carbón. Y durante la primera década del 2000 se dio paso a, la, a las fuentes renovables de energía, solar, eh, eh, mareomotriz y, y eólica. Tenemos una serie de proyectos que están parados, que seguramente no están cumpliendo con la norma medioambiental, pero tenemos a su vez al mismo tiempo un nivel de consumo de energía y un despilfarro de energía que si no hacemos un acto educativo en la población, ese despilfarro va a ir en aumento. Y no tenemos una capacidad para contrarrestarla, digamos. Si uno piensa en los consumos eléctricos eh, de hace 25, 30 años, teníamos televisores, lavadoras y refrigeradores y sería, digamos, y luces. Hoy día tenemos calefacción, tenemos computación, tenemos audio, tenemos luces, tenemos hervidores, o sea, gran parte de los sistemas que operan a nivel domiciliario, solo estoy hablando a nivel domiciliario, se ha multiplicado el consumo. Y si eso usted lo lleva a la industria o a las empresas, también, o sea, hoy día se corta la luz y las empresas dejan de trabajar y la gente se va para la casa porque sin energía eléctrica no se puede hacer nada. Entonces, esa matriz también hay que irla complementando. Entonces, eh, mientras a mí me parece muy bien la lucha de los ambientalistas, pero también deberíamos paralelamente ir generando una visión sobre, sobre la responsabilidad de los consumos eléctricos, de los consumos de energía en general, porque no podemos pretender tener todo conectado y que de algún lado salga, porque hay que producir la energía. Y esa discusión yo siento que no se da. O sea, yo siento que hay un despilfarro generalizado, no solo en materia energética, sino que también en el consumo, en consumismo. O sea, entonces sí, porque si uno dice ya, no al proyecto tanto, eso también significa que no tenemos disponibilidad para el consumo. Entonces también eso tiene que ir aparejado, digamos, tiene que de alguna manera nivelarse. Y yo siento que en la sociedad chilena eso no se está dando. No tenemos ni una responsabilidad respecto a los consumos de agua, respecto a los consumos eléctricos, de energía, el consumo de bienes materiales. Y a mí me parece que eso es complejo y peligroso porque el mundo es finito. O sea, se acaba. O sea, todo se acaba el agua, se acaba la energía. Entonces, a mí me parece muy bien que hay que proteger el medio ambiente, pero a su vez tenemos que proteger los consumos. De lo contrario, estamos en una espiral donde no le vamos a dejar nada a nadie, a ninguna generación posterior, nada de eso. Entonces, creo que esa discusión, o sea, que en esta década se ha instalado muy fuerte la discusión medioambiental, que me parece muy bien, pero no se ha instalado una discusión sobre las responsabilidades de los consumos y de los consumos de materias como el agua, como la electricidad, como el combustible. Eso no ocurre en la sociedad, no está operando.
yo recuerdo que en los años 60 siempre habían campañas de ahorro de agua, ahorro de energía, de tener una ampolleta y todo esto, y que eran campañas que venían desde el Estado, en el consumo responsable en el ahorro de agua, básicamente, y de electricidad. Recuerda que las empresas de electricidad y de las empresas de agua eran del Estado. Claro, entonces, pero todo eso cambió con el nuevo modelo, en el cual lo primordial en el modelo es el consumo. Entonces, por eso que no se ven, o sea, aquí no esperemos desde el Estado campañas para, salvo que sea por una crisis muy, muy grande, campañas de ahorro de agua y de energía. O sea, es bien paradigmático esa cuestión y es difícil luchar contra eso porque son maquinarias enormes. O sea, a las compañías eléctricas no les interesa que tú reduzcas el consumo de electricidad. De hecho, uno de los parales que podría tener el consumo es el alto valor que tiene la electricidad en Chile. Es uno de los valores altos y seguimos consumiendo. ¿Por qué? Porque está dado todo para que tú consumas más electricidad y te dan más productos, más artefactos eléctricos y te castiga más encima si tú te castigan el precio y la gente sigue ocupando porque hay una fuerza, hay una inercia del consumo de electricidad dentro de los parámetros de comodidad, de que es más cómodo apretar un botón y tener calefacción, apretar un botón, ves la tele. Entonces, si no hay una conciencia que nazca desde un organismo potente, va a ser muy difícil que haya una campaña en la cual se promueva el ahorro de consumo tanto de agua como de electricidad. Eso va a ser muy complicado. Ahora, pero ¿por qué vamos a esperar que el Estado lo haga si los sujetos serios y responsables lo podemos hacer? Ahora, o sea, mira, lo que pasa es que yo creo que no tenemos que pensar en grandes tratativas. Aquí hay que pensar en lo micro, en el ahorro que tú tienes en tu casa, el ahorro que tú le enseñas a tus hijos, a los nietos. O sea, estoy pensando en lo micro, no estoy pensando en grandes, porque tú tienes razón, o sea, el Estado no está para este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, aquí en Chiloé tenemos islas, por ejemplo, la isla TAC. La isla TAC tiene la mitad de la población sin energía eléctrica y sin factibilidad eléctrica. O sea, llevo 2 años haciendo un proyecto para Isla TAC y cada vez que lo meto me dicen no hay factibilidad. Y la gente está sin energía. Y eso ocurre en 20 de las 40 islas que hay en Chiloé. No hay energía eléctrica. Hay sectores rurales donde no hay energía eléctrica, no hay factibilidad. Entonces, no es un tema tan alejado. No es un fantasma que va a venir. O sea, aquí en Chiloé hay gente que no tiene energía eléctrica o que tiene energía eléctrica solo en la noche o a rato durante el día. Y ellos quisieran tener energía eléctrica todo el día para tener todo su aparato y todo, sí. O sea, porque es un derecho, que existe, digamos. El tema es que los sujetos tenemos que ser responsables respecto a nuestro consumo. Y yo apelo a la responsabilidad individual. No estoy apelando ni a la empresa ni al Estado, porque la empresa y el Estado están seguramente tienen otros conflictos. No le interesa tampoco. No, claro. O sea, a la empresa le interesa vender energía. Claro. Vender. Para ellos es un negocio. Ellos no van a hacer un plan para que la gente ahorre. No. Nunca. Eso lo tenemos que hacer los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que hacer eso. Por eso aquí opera el libre mercado. A ti te duele la cuenta de la luz y ahorráis, po. Pero si no lo gastáis, no más, po. Es que yo creo que el problema es más allá del valor de tu cuenta.
Sí, es que te digo yo El que eso tema es es que, el único cortapisas que existe para que tú, porque no hay ningún desincentivo, o sea, al revés, hay incentivo para que tú consumas más y más electricidad. Entonces, o sea, claro, o sea, pero yo me pregunto, mira, estas campañas que hacen los movimientos ecologistas, que a mí me parece que está bien, debieran introducir, debieran introducir la lógica, no solo en la protección del medio ambiente, sino que también la protección, la reducción de los consumos. Porque mientras usted tenga que consumir en alguna parte del mundo, para tener que producir de una manera no limpia. claro, Porque la producción de porque, energía, como la fábrica, como la producción de zapatos, genera un daño medioambiental. O sea, claro, mover el auto todos los días implica un tremendo costo medioambiental. Mover el avión de un lado a otro, mover un barco de un lado a otro, implica un daño medioambiental. O sea, producir energía produce un daño medioambiental, aunque usted tenga toda la norma saneada, siempre produce un daño. Entonces, evitar ese daño significa producir lo menos posible, claro. pero Sí, esa demandar es la también lo menos realidad. posible. Entonces, eso debería ser la conciencia que se promueva, digamos. Menor consumo, menor consumo, no solo de energía eléctrica, sino de vestimenta, de zapatos, de alimentos. O sea, hay tanto alimento que se pierde, tanta cosa que perdemos. Y todo eso significa, en el fondo, una traza medioambiental eh, importantísima. Sí, no, no, sí, Que ahí esa yo es creo que es un mayor cambio de paradigma porque al final vivimos en una sociedad desechable, po. la sociedad del Uno consumo. constantemente está pensando y velando por la comodidad. Entonces, ejemplo, me voy en avión, me sale incluso más barato que irme en bus o irme en otro medio de transporte y es mucho Claro, más rápido, ¿cachai? Entonces, al final, ¿cuánto genera un avión? Ejemplo, que ahora están llegando ya los aviones hace un harto año acá a Chiloé, son 3 o 4 vuelos a la semana y pensamos cuánto es el impacto que puede llegar a tener en el medio ambiente, pero también es complejo porque, claro, o sea, cuando vemos los proyectos ambientales siempre perjudican a las mismas personas, pues la gente pobre, a la gente rural. No sé dónde más se podrían instalar esos proyectos, evidentemente. Yo creo que es una interesante reflexión. ¿Dónde se pueden instalar que no genere un impacto medioambiental de lo que ya tenemos? Porque son pocas las reservas que tenemos en algunos sectores patrimoniales y milenarios. Ya me recuerdo mucho de que siempre se prefiere o se aboca en talar árboles. Ahora hay una nueva forma de también de poder como, como reforestar, pero ya generaste un impacto, ya le impactaste los últimos 10 años, por lo menos Chiloé ha cambiado mucho. Yo creo que ha sido abismante como uno ve el crecimiento de la población y por ende no ha existido como una forma de proyección del crecimiento, como que ha sido un crecimiento desmesurado y no planificado. Entonces, tenemos que ir viendo cómo puede ser de una mejor forma, quizás de forma local en algunos contextos, o una política o un fomento respecto a energías como energía solar, a lo mejor en algunos sectores, que sé que es muy cara, pero que se requiere eh, como facilitar también o reflexionar respecto al tema del impacto. Yo recuerdo que mucha gente tiene, no sé, el hervidor todo el día o gran parte del día claro. funcionando, la secadora o como aparatos de alto consumo. ¿Qué es lo que implica? A lo mejor uno tendría que decir ya, 1000 watts implica que se talen no sé cuántos árboles o que como llevarlo a psicoeducación también, porque al final uno no ve, O, uno ve la luz, uno ve la energía, no ve cómo o se sea, produce. o sea, si lo reduce un poco más y uno piensa en la calefacción. O sea, cuando se decía que al día se quemaba una cancha de fútbol de bosque nativo en Chiloé. Que al día se perdía una cancha de fútbol.
solo con el impacto de lo que significa poner la combustión, poner la cocina, o sea, miles de casas en Chile todos los días con chimenea, con cocina, con combustión lenta, o sea, un despropósito de consumo eh, de gasto, pues, de energía. Entonces, mientras no pensemos en ese tipo de cuestiones, vamos a ir haciendo agua por todo. O sea, porque, claro, paramos un proyecto y ahí nos alegramos porque paramos un proyecto, pero eso no significa no sé cuántos miles de watts menos. Y gente que no tiene energía o sube el costo. Entonces, dejamos de poner el aire acondicionado, pues entonces botamos árboles. Entonces, mientras no se piense en la cosa así como sistémica, como más compleja, yo siento que en Chile estamos sobre un polvorín. Eh, Pero yo creo, no sé si hay se otros agua por países que todos han lados. podido solucionar el tema energético, porque al final igual siempre se depende de otros, po. Se depende de otras O personas o de sea, otros países más o pobres sea, para poder suplir, o sea, no sé, el tema de la combustión o de las petroleras o la dependencia de otros factores, porque lo único que se me ocurre es como la energía nuclear, pero también genera mucho repercusión a nivel social, ¿cachai? Como Toda que producción de energía toda produce. energía claro, produce un todo, daño, o ¿cachai? sea, cualquier producción energética te produce un movimiento al medio ambiente Claro, que uno lo puede leer o interpretar como un daño. Claro. sí. O sea, no es posible. O sea, la minería, el transporte, todo va produciendo un nivel de desazón en el medio ambiente. ¿Mm? Pero se Entonces, te es un tema complejo. Un tema. En es mayor o que menor escala, y es como se proporciona que ciudades como Santiago, que es donde vive un tercio de nuestro país, el que al final va dependiendo de otros sectores, porque al final hay un cordón eléctrico que muchas veces los ambientalistas locales dicen, al final toda esta energía no queda acá, se reparte hacia la central, que yo sé que en cierto medida no es tanto el porcentaje, por lo que se dice, porque al final igual en transportar energía se pierde un porcentaje, me imagino, no sé cómo, o Claro, va eso distribuyendo. es harto mito, ¿no? Porque, claro, en Chile lo que existe es un sistema interconectado central, un sistema que alimenta todo el país. Pero un bol que se produce en Chiloé no puede transportarse a Santiago porque se pierde. O sea, ni Claro, siquiera Talca llega. O claro. sea, lo que se produce acá, se Se consume consume, acá. la mayor cantidad se consume acá. Eh, claro, y lo que se produce en Talca se consume en Talca, y lo que se produce en Antofagasta se produce en... El movimiento, el transporte es muy poco. O sea, existe, pero es poco, no es tan significativo. Sí, porque el Porque desgaste es mayor, pues el se transporte es va. mayor, claro, Claro. claro. Bueno, otras cosas que han ocurrido es esta denuncia de estudiantes y apoderados de la Liceo de la Cultura, donde, bueno, mi hijo está estudiando ahí, entonces yo cacho un poco bien de cómo funciona, que desde a principios de este año empezó el tema de la construcción del anfiteatro y como el mejoramiento del liceo. Entonces eso implicaba de que se iban a eh, sacar o más bien demoler parte de la estructura para poder instalar a los chicos como en otro lugar, en unos containers, que era la idea que se habilitaran durante el mes de junio, de julio que ya estuvieran habilitados, después se dijo en agosto, como a 15 de agosto, y estamos a 15 hoy día 17 de septiembre y todavía no están habilitados estos containers. Por lo último que hablamos en la reunión, que fue en agosto, se iba a habilitar lo antes posible, puesto que faltaba tema eléctrico y que estuviera bien habilitado para el tema de los chicos. Entonces, esta semana se movilizaron estudiantes de especialmente media con respecto a la demanda respecto a estos espacios que estén habilitados para que puedan recibir educación con SLEP. Entonces, ha generado harto impacto dentro de la comunidad escolar como esto, porque se han tenido que reducir la hora. Los chicos están estudiando media jornada, de hecho, mi hijo entra a las 8, sale a la 1, y después la tarde hay otra jornada.
lo cual ha hecho que igual tengan que, en algún momento se planteó como recuperar los días sábados o como aprovecharse de las vacaciones de verano, como reducirlas. Entonces, en cierto modo, claro, ahora están con reducción, pero también todas las materias se han condensado, los chicos están saliendo mucho antes, y eso genera que también se intensifique o tenga que entregarse en poco tiempo la materia que está destinada a una determinada jornada. Oye, ¿eso completa. es un proyecto que tiene una empresa? Sí, es una empresa que se licitó, que ya se adjudicó, que la empresa ha respondido, por lo que se evalúa y lo que se dice que está avanzando, pero implica que hasta el 2026 que tiene la fecha como de inauguración. O sea, a fines del 2026, como que ya va a estar inhabilitado el 2027. ¿Y ahí lo encargado de poner esos containers, quién es, la empresa o el SLEP? Actualmente se presionó al SLEP porque parece que la empresa ya las puso, ya puso el container. Si falta el tema de la habilitación de las lucas para el tema de la instalación, ya están los containers, si no falta habilitarlos. Y ahí parece que SLEP, por lo menos, son los que se han adjudicado como responsables por parte de los profesores, o sea, de los apoderados y de los estudiantes. Sí, el Liceo Galvarino Rivero también se movilizó el mismo día porque dejó de funcionar la caldera en el liceo y se movilizaron ese mismo día. Y cesaron clases los estudiantes hasta que la caldera esté repuesta. Y el Problema SLEP, histórico del Galvarino. Sí. Y el SLEP respondió, dijo, a la administración anterior le pasaron los recursos para que reparara la caldera y no se reparó. Se gastaron los recursos. Entonces, hoy día cambiar la caldera, porque es una caldera antigua, a leña, una caldera a leña. Hoy día cambiar la caldera no es posible, ¿no? Por lo que significa en tiempo y por lo que significa en recursos. Eso se tiene que hacer en verano. Claro. Así que ahí hay otra bolsa de gato para el SLEP y el Galvarino Rivero. Yo recuerdo que ha habido muchas movilizaciones del Liceo Galvarino Rivero, muchas generaciones que han estado demandando el tema de la caldera. Y es una demanda prácticamente histórica. Es una demanda de la caldera, pero de no sé. Yo te voy a comentar que en los tiempos que estuvieron mi hijo ahí en el liceo, varias veces la caldera no funcionaba. O porque tenía problemas, o porque no le habían llevado la leña. Y había semanas en que no funcionaba la caldera. Y no se suspendían las clases, seguían las clases. Alegaban los cabros y toda la cuestión, pero seguían igual las clases. A lo mejor por eso que la caldera. Se abrigaban un poco. Claro, se abrigaron un poquito. Yo recuerdo que en el 2019 o 20 hubo una toma incluso por la caldera. Fue una de las movilizaciones que hubieron, donde tuvo un par de meses tomada el liceo y hubo un compromiso de arreglar esas calderas. Después pasó la pandemia y ahí como que se desinfló un poco el movimiento, pero hubieron movilizaciones como en esas fechas y hubo una toma. Recuerdo que estuvo hartos meses el liceo y es digno, o sea, yo creo que no es justo que los chicos estén pasando frío. Septiembre acá por lo menos ha sido bastante rudo, han habido días donde ha nevado incluso en septiembre, ha llovido mucho y día mismo ya está lloviendo, entonces se intensifica. Sí, es todo un tema, pero claro, los tipos no, imagínate, estamos hablando de hace 8, 10, 12, 15 años más o menos que está el problema de caldera y todavía siguen con esa calderita a leña. Si esa cuestión hay que cambiarla, si además que por lo que estábamos hablando adelante, el consumo de leña es enorme. Claro. Se llena ahí el estacionamiento con palos para la leña. Pero no sé. Christopher, ¿y el conflicto que hay en el liceo, en la escuela de Yau Yau, se ha avanzado? Y ahí es bien complejo, ha sido muy complejo porque hay un compromiso también del SLEP nuevamente
de a fin de mes instalar cámaras de seguridad, hubiera un compromiso de carabinero o de movilizar. Explico un poco el contexto para las personas que no sepan. La escuelita de Yauyao, el fin de semana anterior, creo que sí, el fin de semana anterior, entró una persona, un hombre, a deambular por el establecimiento escolar, encontraron fluidos humanos, orina, en distintos lugares de la sala, hubieron en distintos lugares, se deambuló, y creo que la sala de computación también estuvo revisando algunas páginas de contenido erótico. Entonces es bien complejo porque durante el fin de semana, que no fue un fin de semana largo, una persona entró a las salas de los chicos y estuvo deambulando por todo el colegio, por todo el establecimiento escolar, y un vecino se dio cuenta y llamó o increpó, no sé muy bien, pero el hombre arrancó. Y no era la primera vez, de hecho se habla de que esta fue la cuarta vez que entró. Entonces se han pedido los padres que se enteraron. Bueno, ese día justo hubo media jornada, salieron los chicos a las 12 porque encontraron después más cosas, desecho y todo el asunto. Y después el día martes, que fue la semana pasada, hubieron movilización de algunos apoderados y hubo reunión de asamblea respecto a todo lo que han ocurrido y cómo se puede generar una mejora en la seguridad y también poder detectar quién es la persona. O sea, hay un hombre, hay una persona que está deambulando por Yauyao y que tiene un perfil psiquiátrico, un perfil mucho más complejo en el área de la psicopatía o de la pedofilia como tal, porque llegar a meterse y poder como frotarse o que todo lo que señalan que hubo una limpieza exhaustiva al respecto, fue bastante complejo y bastante vulnerador para algunas familias, como que tienen todavía miedo algunos chicos en poder ir a las actividades. De hecho, hoy día hubo la celebración de fiestas patrias y muchas familias se decían que estaban preocupados que podría haber entrado el hombre o no saben quién es, porque hay una cámara o hay una cámara de seguridad, pero está en muy mala calidad la grabación. Entonces no han podido detectar. Y todavía no saben quién es la persona. O sea, igual está como en fiscalía o en carabinero, pero no hay un responsable. Hay una denuncia por medio, pero no hay así como este fulano fue, ¿cachai? No hay. Ya. De hecho, los vecinos no sabemos quién es, po. Yo vivo cerca del colegio, entonces vivo como a 2 o 3 cuadras. Entonces es complejo porque también sabiendo que hay un perfil o una persona que tiene estas prácticas, podría ser perfectamente una persona que esté deambulando y pendiente de algunos niños, po. Niños más pequeños, niñas principalmente. Sí, no, entonces ese asunto. Instaura como un poco de miedo o harto terror y hay harta desinformación. Por lo menos los vecinos no hemos hablado, hemos conversado, pero tampoco se ha llegado hay como confianza, no sé si hay confianza, pero hay esperanza de que por lo menos el tema de la seguridad se esfuerce. Christopher, tú que eres apoderado de ahí, porque esto se resolvería muy simple si se pone un nochero. Se habló de nochero, pues, pero al final siempre, ahora todo pasa por SLEP. SLEP tiene que liderar los fondos y como ahora pertenece a un sistema central, se tiene que debatir. Entonces, claro, pero la propuesta de los apoderados, ¿cuál es? O la propuesta del colegio para resolverlo. No, los apoderados exigieron nochero, cámara de seguridad, el tema de control en los accesos especialmente y información más fluida, porque algunos apoderados sabían de la vez anterior, pues, como este ingreso del hombre, pero este cuarto ingreso fue como mucho más evidente, pues, y ahí se filtró la información. Yo creo que tampoco hubo como que se entregó la información a todos. De hecho, el lunes se redujo la jornada y todos dijeron, es muy preocupante lo que pasó, pero no dijeron más información hasta en la tarde, pues, tarde-noche, yo diría. Ya. O sea, igual no se ha manejado bien la información. Se ha manejado muy parcial. Entonces eso
nosotros, bueno, yo como apoderado no soy representante de ningún curso ni nada de eso, entonces ha llegado muy de gotera y cada vez que han habido como estos conversaciones ha sido más desde el susto, pues, desde el miedo. Es Sí, preocupante que hay una persona sí, que tiene este perfil y que está acá alrededor, no sé quién. hay mucha Pero claro, preocupación y miedo ahí en ese colegio. Oye, en otro tema, la semana pasada fue 11 de septiembre y conversamos con Cristina Carrasco a propósito de un texto y de un video que ella estuvo a cargo, fue responsable sobre la situación de derechos humanos que se vivió en la comuna de Ancud. Este es un proyecto de la Escuela Popular Campesina que pretende hacer un texto eh, que recoja los testimonios de las violaciones a los derechos humanos en Ancud, también en el archipiélago de Quinchao y en Castro y en el resto de la provincia. Que yo creo Tuvimos una, en Quillón también. Tuvimos que una conversación la semana pasada con Cristina eh, para que podamos comentarla, podamos verla. Jorge, tú estuviste en la entrevista también. sí, sí, tuve una entrevista es bastante interesante. Además, la génesis de este proyecto, que parte del hecho de que se ha creado la idea de que en Chiloé no hubieron violaciones a los derechos humanos, no, como que no pasó nada, como que pasó todo piola, pero la gente en silencio sabía lo que había sucedido, sobre todo los actores, los familiares, pero esto no se comentaba. Entonces, la idea era poner esto en público para que la gente supiera que realmente aquí también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones, abusos, etcétera. Son varios. Y claro, se condensó, este libro se condensó, son creo 37 entrevistas, y básicamente son hombres, varones los que hacen la entrevista, y por esta razón sale el video que es al revés, que son las mujeres las que hacen la entrevista, se hace de la otra cara, ¿no? Eso es lo que tiene interesante este proyecto, que está en el libro y el video. El video y el libro se llaman igual, Las Voces del Silencio, y resulta interesante ver el enfoque que se da desde ambos ámbitos, de las mujeres que vieron que subía del 11 de septiembre y bueno, y varios días después y años también siguieron ocurriendo. Hay arrestos hasta el año 76, si mal no me equivoco, hojeándolo recién ese libro, y se ve la otra mirada de la familia que queda desamparada porque la persona que daba el sustento en su hogar no está preso, desaparecido. Hay gente que lo llevaron hasta Putre, o sea, yo me imagino un chilote lo va de aquí hasta Putre, entonces es realmente dramático. Así que sería bueno, interesante escuchar la entrevista y decir que busquen en YouTube se llama igual La Voz del Silencio, que es la entrevista a las mujeres. Cuesta mucho encontrar por Voces del Silencio ¿Sí? porque aparecen canciones y personajes que se llaman Voces del Silencio. Hay que buscarlo por violación de los derechos humanos en Nancur. Yo así lo pude Ya, encontrar. Porque Voces del Silencio aparecían grupos, cantantes. ya, Entonces, sí, sí. ya, buena mención. Ya, pues veamos la entrevista, Christopher. sí, yo lo voy a poner ahora. Igual es interesante poder ir. No, yo creo que con esto vamos a dejar dando, pero finalizamos el programa con eso, porque dura alrededor de 30 minutos Sí, Sí, la yo creo. entrevista.
Entonces, Ok. agradecer igual el tema de la participación de Cristina. Ella participa activamente en la escuela de Curaco de Vélez, y es sumamente importante que la escuela campesina siempre tiene actividades. De hecho, ahora estaban enviando cosas que mañana o durante este periodo voy a revisar, pero que van a hacer algo, como venta de empanadas. Sí, Si hay no venta de recuerdo, empanadas. Sí. el Y 19. una peña se suspendió. Y la peña se suspendió. Ah, ya. Pero el 19 a las 12 hay venta de empanadas y hasta 7.000 la docena. Si gente de allá de Curaco que quiera ir o pueda ir, estaría bueno poder acercarse, y ese es para la autogestión y como también para poder contribuir con el tema de los gastos que se realizan en la escuela. Bueno, yo estoy participando en un diplomado allá de la escuela, está interesante porque apertura también el tema de la relevancia local. Yo creo que uno desconoce harto estos temas como de los detenidos o las desapariciones a nivel forzosa acá en Chiloé, porque en general es un tabú, o como conversando con las personas se ha vuelto como bastante complejo y una herida muy dolorosa cuando uno conversa con las personas. Es algo que es como que ocurrió en el norte. De hecho, la respuesta que yo siempre como he tratado de indagar un poco es como, no, eso ocurrió allá en el norte. De hecho, hay como una visibilización, como una valoración positiva respecto al tema militar, eh, como que no ocurrió acá, como que no hubo esa presión o ese miedo tan latente. Porque no Y se mostró, pues, no, y toda la familia claro, lo Ahora, ocultaron. ahora, ahora, ahora yo creo que hay que tratar de comprender también por qué se ocultó. mm, Porque es como la situación que viven las mujeres cuando son agredidas sexualmente. Claro, O claro, sea, en el periodo de la dictadura teníamos una prensa, un Estado, un gobierno, los vecinos y la institucionalidad que decía que eso era mentira, que era falso la desaparición. claro. Decían que los desaparecidos se habían ido con otras mujeres, que se habían ido a trabajar a otro lugar. O sea, aquí hubo una prensa que estaba todo el día diciendo que eso era mentira. Había un Estado y un gobierno que acusaban que eso no era cierto. Entonces, las desapariciones solo tuvieron relevancia por ahí por el año 79 cuando aparecen los quemados en el horno de los Moquén. Y ahí lo que hace la dictadura es ordenar la desaparición, sacar a los cuerpos y volver a ocultarlo en otro lugar. Porque aquí hubo una campaña sistemática por Claro. ocultar la responsabilidad de los militares, pero también porque las víctimas no fueran víctimas. Entonces a la gente le daba, o sea, es como cuando una mujer tiene que denunciar que fue agredida sexualmente. Primero se siente culpable, porque siente que el otro no le va a creer, va a sentir que él tiene grados de responsabilidad. Entonces, cuando la gente oculta que estuvo detenida, que fue torturada, es porque el medio ambiente es hostil, o sea, hay un juzgamiento, o sea, la gente dice, ah, pero algo habrá hecho, y en Habrá algo hecho, andaba. claro, por Entonces, eso que, claro. había un testimonio de juiciamiento a las Mm, personas que se proclamaban víctimas. Entonces, y muy tardíamente el Estado chileno ha hecho un reconocimiento de las víctimas. Entonces, eh, yo creo yo, que yo, yo ahí trataría con más sutileza, digamos, el testimonio de la gente que dice, no, eso ocurrió para el norte, porque no, el no, nivel no, de carga, de culpa es heavy, digamos, o sea, es complejo. yo lo estoy diciendo más que nada es como en general. O sea, yo trabajo con hartas No, claro, personas, sí, sí, entrevisto a 20 personas en el mes, y cuando se habla de estos temas, como que hay un tabú, claro, mm, una huella muy, claro, es un muy tabú. latente. Cuando uno habla con Mm, familiares que vivieron el tema de la dictadura como tal, o cuando hubieron como de situaciones de violencia, igual hay un ocultamiento, porque al final es difícil claro, hacerse cargo del trauma. Y el no, Estado chileno no se ha hecho cargo del trauma ni la reparación, mucho menos, po. claro. La gente ha tenido que ir viendo y superando el tema con la resiliencia y con herramientas propias. Yo creo que hay mucho, yo por lo menos nosotros trabajamos con personas que consumían alcohol, y recuerdo muchas veces de estas familias desmembradas durante la dictadura. O sea,
cuando hablamos de los consumos problemáticos, también hablamos de justamente de la huella de la dictadura en algunos sectores, cuando hablamos también del tema de esta relativización de la violencia. Hoy por hoy igual ha sido complejo, pero las nuevas generaciones hay una tendencia a mirar el autoritarismo como una herramienta válida. O sea, lo que ocurrió con el profesor de allá del norte, no recuerdo qué sector, donde él hablaba, donde el estudiante al parecer que defendía a Pinochet, y bueno, y hoy día la verdad estuve viendo como la encuesta que preferían a Pinochet o Allende, y salía Pinochet como alguien que era un referente en esta encuesta que hizo Mayol. La cosa nuestra que era interesante, es como que impactante igual, pues, como ver como este lavado de imagen que ha habido hacia la dictadura, por lo menos a mí me impacta. Yo creo que hay un rumbo como de valorización de la dictadura o de este gobierno o este autoritarismo que es complejo. O sea, yo creo que hay un retroceso. Sí, Es que ha vuelto el discurso, más autoritario. es mi parecer, Ha vuelto el discurso autoritario y que existía en esa época, porque muchos de la gente que habla aquí, las familias, no tanto personas, pero las familias tenían vergüenza de tener una persona que era de izquierda, porque hay que acordarse que hubo una degradación de las personas de izquierda, que eran humanoides, que fue una degradación súper fuerte. Entonces, el tener la familia, una persona que estuvo detenido por ser de izquierda o militar en algún partido o en el movimiento, era una vergüenza a muchas familias. Entonces, por eso también se ocultaba y esto se bajaba el perfil y no se comentaba tanto. Eso es lo que aparece en las entrevistas que dicen, hablan de esa de un poco también de la vergüenza, sumado a todo lo que hemos dicho. Sí, yo quiero comentar a propósito de lo que dice Christopher, esto de la revalorización de los modelos autoritarios, que yo creo que ha sido parte de una estrategia, porque entre los años 90 y la primera década del año 2000 ha sido tanta la impronta respecto a la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia, la puerta giratoria, ta, ta, ta. Entonces la gente empieza a decir, no, si aquí lo que se necesita es que hay que ser más duro, digamos, más. Entonces, no es casual que se reivindique la cárcel de Bukele, que se reivindique los métodos autoritarios de Bukele, Italia, de Alemania, hoy día de Argentina. los de Entonces, Salvador. ha sido parte, yo creo que ha sido parte de una campaña mediática que hoy día tiene a Kast, que es el candidato de derecha, con altas posibilidades de ser presidente. Y no tiene ni una idea, solo habla de seguridad, solo habla de seguridad y de mano dura. Entonces, no es casual que eso, o sea, eso ha sido orquestado. Y yo creo que la campaña mediática de hablar y hablar de la delincuencia, hablar y hablar de la inseguridad, trae este resultado. Este es el resultado de ese tipo de intromisión. Entonces, no es casual que hoy día todo el viento sople hacia la derecha. Entonces, y no solo en Chile, esto ocurre en varias partes del mundo. Pasó en Argentina, pasó en Italia, en Alemania. O sea, hay varios lugares donde las ultraderechas están, digamos, con el viento a favor. Claro. Oye, veamos el Ya, video. veamos la entrevista de Cristina. Da para largo entonces esa reflexión. Yo creo que No, va a ser da un tema completo a analizar respecto a lo mejor tener un invitado que nos pueda hablar como de estos modelos más de fascismo o fanatismo más relacionado como con la derecha, porque creo que es interesante cómo este discurso se ha instaurado, como a mí que soy de la generación millennial me preocupa, o sea, siento que el discurso ha cambiado mucho en el último periodo, sobre todo con las juventudes, como con los chicos más jóvenes y hombres. Hay como un perfil, hombres jóvenes,
como también la narcocultura, que también está como también muy en auge, pero también como esta validación del ganar por ganar. Sí, está eso, Claro. pero hay que ver en la historia, la derecha siempre ha recurrido a estos imaginarios de el que es pobre, que es delincuente. Acuérdate los gañanes que andaban de fondo en fondo, había que era un delincuente. Lo que pasa es que ahora se metió el fenómeno de los narcotraficantes, que es una cosa más seria. Pues entonces, por eso pero el discurso de la seguridad y de que lo único que pueden dar respuesta a esas temáticas es la derecha, y ha sido desde siempre, o sea, desde los albores de O sea, nuestra nación. o, Siempre ha habido. o sea, acuérdense de Ibáñez que planteaba que él iba a barrer con, con los delictuales, po, y Sí, esto en el pues, año 28, 30. claro, no, si esto ha sido siempre, Entonces, de siempre la derecha ha claro, ocupado ese discurso del miedo y claro. del pobre delincuente, po, que el pobre que es un delincuente que estaba para robar. Entonces, ahora lo que pasa es que ahora se agravó porque está el narcotráfico, que ya es una delincuencia organizada, con personas. Yo creo que se agravó, yo creo que se agravó porque hoy existen redes sociales, porque Ah, antiguamente la claro, gente se informaba por la prensa, pero solo la mitad de la población sabía leer, por lo sí, tanto no po, había acceso masivo. O sea, el diario le llegaba a un par de personas que vivían claro, en las ciudades, pero a los campos el diario no llegaba. Entonces, hoy día se ha masificado porque existen redes sociales. O sea, claro. esa es la masificación de la información. Y además porque en las redes sociales mucha de la información que circula no es cierta, no es, Claro. no está respaldada, digamos, ¿no? ¿No? Ya, Una discusión. Hacemos a ver la entrevista, nosotros nos pasemos despedimos, la esperemos que conversación. las personas Eso, puedan verla, va a durar alrededor de 1 hora y media este programa, así que lo puedan ver de forma parcial o en 2 o 3 tandas, pero ojalá que, bueno, agradecerle harto el apoyo. Yo por lo menos he hablado con algunas personas que ven el programa y que agradecen ahí que podamos conversar, y ojalá invitarles también a que nos oye, puedan contactar. una consulta antes de cerrar. ¿Será posible poner el Voces del Silencio acá en nuestro canal? Tendríamos que pedirle la autorización a las chicas, pues. Ya, por los que conversan ahí con las chicas, Claro. que puedan Tú estás yendo conseguirse allá, la autorización. Hay que hablarle con la Cristina no siempre va. Como sí, la vive en Cristina Ancud, tiene problemas de salud en este momento, entonces habría que todavía preguntarle a ella. Yo veo a la otra chica, a la Jesu, que es una de las chicas que grabó. Podría preguntarle, pero en general ella igual quiere harta difusión. Quizás poner el link más adelante y que lo puedan ver ahí mismo, pues, porque el llamado a que también el canal de ellas pueda ser sea como respaldado y visto. claro, sí, Así sí, que eso, yo agradecer ahí, ojalá que este fin de semana largo igual no traiga tanto accidente, que si alguien va a tomar, pase la llave, como se dice, o mejor, abstenerse. Ya. estás pidiendo cosas muy complicadas, Christopher. No, pero si lo van a pasar, que lo pasen bien, que Pues, disfruten no, pues, igual, sí, eso no se trata. manejen con el estado de ebriedad, que ojalá puedan compartir con su familia. Por lo menos acaba de llover, entonces estar en casita, hacer Claro, cositas más relajadas. ya pues, chiquillos. Eso. Ya, chicos, Se los ahí nos dejamos vemos con el con el Voces del video. Silencio, Cristina Carrasco. Camilo Enrique, transmitiendo un día sábado en forma especial para un programa especial también, y también con una invitada especial. Cuéntanos, ¿quién Sí, es nuestra bueno, invitada? nuestra invitada es Cristina Carrasco. Ella es economista, y la razón por la cual está aquí es por un libro que publicó junto con la Fundación de Curaco de Vélez, de la Escuela de Curaco de Vélez, que habla sobre los detenidos, desaparecidos, torturados, fusilados dentro del territorio, o sea, dentro de la provincia.
Y bueno, ella nos contará un poco más en qué consiste esto, ¿no? El libro y, bueno, su experiencia en el desarrollo de este libro y qué viene para más adelante. Así que ahí dejamos a Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Quilquihue. Hola, hola compañeros, muchas gracias por esta invitación porque realmente es importante, yo creo, divulgar, ¿no?, estos libros. Cuéntanos acerca de qué trata Las Voces del Silencio. A ver, en la Escuela Popular Campesina de Curaco de Vélez, donde colaboro y trabajo desde que se inició hace casi ya 10 años, aparte de las clases, es una escuela para adultos, ¿no?, de educación popular fundamentalmente. O sea, además de las clases, de esto, se hacen muchas otras actividades y entre medio tenemos una actividad que es como la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Esto, el tema se inició el año 2018, que en la escuela hicimos una mesa redonda sobre los derechos humanos. Y entonces ahí participó el Memorial de Paine, y para hablar de Chiloé participó Mario Contreras, ¿no?, un compañero de Castro que ya lo deben conocer. Bueno, al final de esto, Mario nos dijo, mira, la historia de Chiloé no está recogida. Y se cree que en Chiloé no pasó nada porque por las características del territorio no hubo grandes latifundios, o sea, no daba para eso. Y entonces no hubo reforma agraria. Hubo asentamientos, pero no la reforma agraria que hubo en el continente, donde hubo estas matanzas atroces de campesinos, ¿no? Entonces, muchas veces en el continente pareciera que en Chiloé no pasó nada. Y bueno, entonces lo que pretendíamos era recuperar de alguna manera, según nuestros recursos, a la memoria de Chiloé. Entonces formamos una pequeña comisión de 6 personas de la escuela, y estaba Mario también, y decidimos comenzar por la memoria oral, porque la memoria oral tiene la gran ventaja de que te la está contando la persona que la vivió. Y aquí surgen entonces muchos sentimientos, miedos, angustias, etcétera, que en una historia escrita es mucho más difícil, cuando la hace un historiador, una historiadora que no la ha vivido, ¿no? Bueno, comenzamos así y entonces nos repartimos algunos lugares, más que nada por el lugar donde vivíamos, ¿no? Yo estoy en Ancud, otras compañeras se encargaron de Quinchao y otros de Castro. Empezamos por ahí. Entonces empezamos el 2019. Yo era la única persona que ya estaba jubilada, por tanto me pude dedicar plenamente a Ancud. Y yo no conocía o sea, no conocía a la gente que había estado detenida. Y entonces aquí algunas compañeras, no sé, como Odiel Alarcón o como La Pared, o compañeras que eran amigas, pues conocían, ¿no?, o por su padre o por sus vecinos, y ahí empezamos, ellas me acompañaron en las primeras entrevistas, y después ya no fue necesario porque las propias personas entrevistadas me daban datos de otra persona. El proceso fue largo porque, claro, primero llamaba por teléfono para explicarle un poco de qué iba y si podía ir a visitar. Entonces era la primera visita, explicarles lo que estábamos haciendo. La gran mayoría de la gente me decía que sí, que participaba. 3 o 4 no quisieron, muy respetable. Y entonces la segunda visita ya era para explicarles, perdón, la primera para explicarles el proceso y la segunda ya empezábamos a grabar. Y les dejaba el tiempo libre, es decir, yo no hacíamos preguntas, ¿no?, sino que la gente relatara su historia, lo que le parecía que para el proyecto, para el objetivo, lo que podía ser interesante. Después de eso, con algunos compañeros tuve que hacer 2 visitas porque se emocionaban, no podían seguir hablando. Después de eso,
los pasaba al computador, les llevaba las entrevistas escritas y les decía que la leyeran y si querían agregar o quitar algo. Y muchos agregaron algo, sí, me había olvidado de esto, de lo otro, ¿no? Bueno, y al final, después de 5 visitas, ya se las llevaba definitivas y entonces, pues esta ya me la firmaban como que era la definitiva para ser publicada. Y así fue como hicimos, pues, bueno, también, perdón, que se me olvidó decirlo, Julio Mayorga, que es ahora actualmente el presidente de los Price aquí en Ancud, colaboró mucho, ¿no? Porque él había estado detenido y conocía muchos compañeros que también habían estado. Entonces, él también me dio bastantes datos y si yo decía que iba de parte de Julio, pues no había problema, ¿no? Y así fuimos recogiendo las entrevistas y, a ver, de las personas entrevistadas son 23, de las cuales solo hay una mujer. Entonces, claro, es verdad que en ese tiempo las mujeres militaban mucho menos en los partidos políticos, ¿no? Pero miré también, me leí la Comisión Valech y la proporción de 1 a 22, digamos, que teníamos nosotros, no era tan disparada en relación a la de la Comisión Valech, ¿no? Y la de la Comisión Valech era un poquito mejor en relación a las mujeres, pero no tanto. Entonces pensamos que, bueno, que estábamos más o menos dentro de lo que eran las estadísticas aquí en Chile. Y entonces, a partir de ahí, lo otro que nos pasó, bueno, hicimos también, bueno, pero voy a seguir con... Hicimos un video, porque, claro, pensamos, bueno, a ver, las mujeres no están entrevistadas, la mayoría, pero es que a lo mejor tampoco había que hubieran estado tan detenidas aquí en Ancud, pero sí sufrieron la otra cara de la moneda, o sea, porque muchos eran maridos, hijos, ¿no? Entonces, si eran maridos o parejas, pues claro, ellas se quedaban sin sueldo en general, se quedaban solas con los hijos, se quedaban con una angustia terrible, muchas veces se iban a vivir a la casa de los padres, y las otras mujeres que eran madres, porque había la gente detenía, y muchísima gente muy joven, de 20, 22 años, estudiantes, ¿no? Entonces, el sufrimiento de esas madres. O sea, había el sufrimiento, digamos, de amor, el sufrimiento económico, el sufrimiento de la angustia de no saber, etc. Y entonces decidimos hacer un video con las mujeres. Entonces ahí le dijimos a las personas entrevistadas que lo dijeran en su hogar y que a ver si había alguna mujer del hogar que hubiera sufrido de la detención que quisiera participar. Y llegamos a 8 personas. Las madres, que fueron las que más sufrieron por los hijos, ya estaban todas fallecidas, ¿no? Y entonces entrevistamos a algunas cónyuges y hijas y alguna hermana, ¿no?, que vivieron el proceso cuando ellos estuvieron detenidos. Entonces hicimos un video, así como las entrevistas están publicadas tal cual, lo que dijo cada persona y firmó para decir esto es lo que yo hice, lo que yo dije. Entonces el video no es toda la entrevista de la persona, sino que es que un video de estas características es muy duro escucharlo demasiado rato, ¿no? Entonces pensamos que no dure más de 18 minutos. Entonces tomábamos un tema y íbamos sacando lo que decía cada compañera de ese tema. Y después, una cosa que no dije, cuando los compañeros me entregaban ya la entrevista final, varios me dijeron, mira Cristina, esto es lo que yo te dije y esto es lo que sucedió. Pero ahí no puedo expresar todos los miedos que teníamos, todas las angustias, estos sentimientos que eran horrorosos, dice, me cuesta mucho expresarlos en la historia, ¿no? Y esto yo creo que es verdad, porque las personas usamos distintas formas de comunicarnos, ¿no? El cuerpo, la voz, muchas cosas. Por ejemplo, si nos acordamos del cuadro El grito,
de Múnich, Munch, ¿no? El cuadro este, solo con verlo, ves el horror que está viendo esa cara, ¿no? O sea, el grito que tiene, la cara que... Y bueno, según el autor era un grito por el dolor de la humanidad, ¿no? Pero no hace falta que hable. Ya entendemos, ya sentimos el dolor que tiene. Entonces yo creo que en el escrito es muy difícil reflejar todo eso. Yo creo que en el video se ve más, porque la gente está hablando y a veces se emocionan, entonces se ve un poco más, ¿no? Bueno, después hicimos fotos de los lugares, bueno, fotos, por ejemplo, de algún instrumento como una de aquellas imprentas antiguas que se usaban para sacar folletos o que todavía hay por ahí guardadas, pero sobre todo también de los lugares de detención, ¿no? Porque el recorrido habitual era llegar a la comisaría de Ancud, incluso algunos que no eran de Ancud, ¿no? Comisaría de Ancud, ahí ya algunos, bueno, los torturaban, unos más, otros menos, y a partir de ahí la mayoría que ya, algunos los soltaban a partir de ahí, pero los otros seguían camino a Puerto Montt. Y a Puerto Montt era lo más terrible porque llegaban a lo que es Egaña 60 actualmente, que es un sitio de memoria, ¿no? Que era investigaciones en ese tiempo. Y entonces ahí eran las torturas más horrorosas, ¿no? Que se hacían arriba, en segundo o tercer piso, ellos estaban en el sótano, pero no se podían ni sentar porque no cabían, o sea, tenían que estar de pie, no había más espacio. Y entonces contaban cuando, por ejemplo, llegaba alguno de arriba, bueno, iban subiendo y bajando, los que bajaban casi no podían caminar, venían algunos ya inconscientes, entonces les hacían un hueco, bueno, te lo explican de aquella manera que uno dice, ¿cómo se puede hacer algo tan brutal, no? Bueno, y de investigaciones, pues los que les hacían juicio pasaban después a la cárcel de Chinchín, que ahora ya no está ahí ni se llama Chinchín, y algunos salían libres, no, casi todos se quedaban ahí un tiempo y después a la cárcel. Y eso es la historia que intentamos recoger, ¿no? Sí, ya entonces sí. En el libro se incluyen las fotos de todos los lugares que fuimos visitando en Puerto Montt. De los lugares. Y hay un lugar que, ahí quiero que me aclares tú, que es la comisaría de Carabineros, que creo que ahora fue declarada monumento o memoria, no sé, ¿tú me podrías complementar eso? A ver, la comisaría está declarada, que lo pidió el Colegio de Arquitectos, como, no sé cómo le llaman, monumento histórico, algo así. No sé. Y entonces esto no se puede derruir, ¿no? Se mantiene, hay que mantenerlo y mejorarlo porque parece que tiene muchos problemas. Pero entonces se pidió como sitio de memoria. Y también, bueno, después de las historias que pasan en estos casos, de luchas, de esto, de exigencias, se aceptó y es sitio de memoria. El problema es que es sitio de memoria, hay una placa ahí, vino la Toa cuando era ministra a poner la placa, y entonces se dijo que había un presupuesto tal y tal para ya que los carabineros se fueran de ese lugar y les dieron otro que había sido una escuela o algo así. Y que se iban a marchar este año, que ahora no está tan claro, y que entonces había un presupuesto para arreglar la comisaría como sitio de memoria y entonces se pidió, o sea, desde los PRAI se pidió que fuera un centro cultural comunitario de Ancud, o sea, que se transformara en un centro cultural. Eso está aceptado, pero de momento el presupuesto no se ha visto, entonces los carabineros no se van y bueno, ahí estamos en una historia larga. Oye, hay creo que es un gimnasio, un mural que retrata algunos de los, sobre todo uno de los detenidos y asesinados porque fue fusilado. Ese mural está arriba en donde está el terminal municipal de buses, arriba hay un gimnasio y hay un mural grande
que nosotros lo copiamos, bueno, hicimos una foto y también está en el libro. No sé si se ve, son estos 4 chicos. Sí, ahí están los Bueno, 4 chicos. Que son entre los ellos 4 había uno que chicos era bien asesinados, jovencito. ¿no? Sí, había uno Hay que era 2 bien que jovencito. fueron fusilados, Claro. uno que murió en torturas y el 4 es un chico de aquí que es detenido desaparecido. Y había como 2 historias de cuándo había fallecido, etcétera. Y el sábado pasado, que era el día del detenido desaparecido, hicimos un homenaje a todos los detenidos desaparecidos, pero particularmente a este chico de Ancud. Y entonces vino un compañero de Temuco, bueno, que vive ahora en el Tume, y contó que él era compañero de Braulio, se llamaba en su nombre de guerra, digamos. Sí. Él era compañero de Braulio y que esa fecha que habían dado de muerto era mentira, porque ellos convivieron con él un mes más allá en las montañas, hasta que el ejército ya lo asediaron y al final algunos pudieron arrancar y otros quedaron ahí y desaparecieron. Esta es la historia de Braulio, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, este es el único libro de estos que teníamos pensado que se ha publicado. Pero hay una segunda parte que es el archipiélago de Quinchao, ¿no? Que lo están haciendo 2 compañeras de la escuela, bueno, fundamentales de la escuela, que son de Curaco, que viven en Curaco y que conocían a mucha gente ahí. Este segundo libro está ya prácticamente hecho. Ahora faltaban las fotos y hacer un video y ya está, y imprimirlos, ¿no? Para la impresión de los libros, porque la escuela no trabaja no quiere ni proyectos, ni subvenciones, nada de dineros así oficiales. Entonces autogestiva, ¿no? Todo se hace con autogestión. Entonces lo único que sí se aceptan son donaciones, colaboraciones de amigos, de personas individuales, ¿no? Que quieren colaborar, porque ahí, por ejemplo, los estudiantes nadie paga y el personal, todo el profesorado, digamos, nadie cobra. O sea, es todo autogestión, ¿no? Entonces, para poder publicar el libro, hicimos también una campaña entre amigos, amigas, etcétera, explicando el tema, el objetivo, y nos juntamos suficiente dinero para hacer una publicación de 100 libros. Y entonces estos libros, bueno, por supuesto que se le entregó a cada una de las personas participantes, repartimos en bibliotecas, etcétera. Lo hemos presentado en muchas partes, ¿no? Sobre todo en zonas de Quinchao y en zonas en general de Chiloé, en varias partes. Y entonces, como no queremos entrar en el mercado, pues lo dábamos a donación, ¿no? Y funcionó bastante bien. O sea, decían, mira, el libro costó tanto. Entonces, si tú puedes dar eso, estupendo. Si puedes dar más, estupendo. Si puedes dar menos, estupendo también. Y si no puedes dar nada, llévatelo. O sea, la idea es que el libro lo tenga la gente que está interesada y que creemos que es importante, ¿no? Y así, Cristina, con eso, ¿sí? ¿cómo ha sido la recepción de la gente a los libros? Mira, bueno, solo tenemos publicado uno, el otro todavía está por publicarse, ¿no? Está prácticamente terminado, pero hay ahora que hacer todo el proceso este. Mira, la recepción ha sido muy buena. Claro, el tema es que cuando uno convoca a presentación de este libro, la gente que viene es la que más o menos está de acuerdo con estas historias, ¿no? Y que se publiquen y que entonces la recepción ha sido muy buena en este sentido y fue muy buena en uno de los lugares donde fuimos, que era Kemchi, si no recuerdo, sí, Kemchi creo que fue, que cuando terminamos hubo mucho entusiasmo en la gente y había bastante gente ahí, y quedaron para organizarse y hacer lo mismo en Quinchao, que no sé si se ha hecho, ¿eh?
Ya. Porque una cosa es el entusiasmo y después ver el tiempo que requiere y todo esto, y entonces la gente no porque no deseen, sino porque muchas veces no pueden, ¿no? Por el tiempo. Entonces no sé si se ha hecho. Pero la idea es, aunque vayamos lento, continuar, porque, a ver, lo que es importante en estas cosas es saber, pensar y estar convencidos de que la historia cuenta y que no podemos entender el presente si no conocemos y trabajamos la historia. Entonces necesitamos la historia para entender el presente, y entendiendo el presente podemos proyectar el futuro. Entonces esto es uno de los objetivos, ¿no? Aparte de recuperar la memoria. Y ahora estamos con el segundo libro, ya vamos a intensificar la idea de que estos libros o estos temas se incorporen en el currículum de los estudiantes de Chiloé. Ya. Es decir, hay un currículum del Estado, ¿no? No para todo Chile, pero claro, lo que pasa en Arica no es lo mismo que pasa en Chiloé. Entonces pensamos que tiene que haber una parte de ese currículum general y otra parte que sea propia del territorio. Y entonces, de momento, queremos que estos libros se vayan usando para mostrarles y que conozcan la historia, tanto los alumnos de básica como los alumnos de media, que vayan conociendo la historia de su territorio, ¿no? Y esto es una parte importante de la historia del territorio. Y por eso que ahora justamente de eso te queríamos preguntar. Yo estaba dando vuelta porque normalmente a estos actos de lanzamiento de estos tipos va muchas veces la gente que ya lo sabe, lo que uno dice los convenció, pero necesitamos que la historia la conozcan los jóvenes, donde no llega. Y Claro. ahí te quería consultar, ¿cuáles son los pasos que están ustedes siguiendo para lograr esa meta que tú dices de que esté dentro del currículum? A ver, esto no lo hemos hecho mucho, estamos esperando que salga el libro de Quinchao. Pero en todo caso, una observación de lo que me dijiste. Mira, yo dejé un libro al principio aquí en la Biblioteca Municipal de Ancud y al director que había en ese momento, pues lo tenía ahí puesto y me decía, Cristina, este libro nunca está porque siempre está pedido. Entonces le llevé un par más de ejemplares, ¿no? Y me dice, es que la gente lo lee y viene aquí y me dice, oye, fíjate, me he enterado que mi vecino, que el otro y que el de más allá, todos estos que yo conocía y no sabía esta historia. O sea, es decir, hay mucha gente adulta que tampoco la sabe. Claro. Y entonces, y te dice, es que le pasó a mi vecino y le pasó al de... Claro, la gente cuando salía de las cárceles, es que ahí hay otro tema. La gente de aquí salía de la cárcel, volvía a Ancud y no se iba, o sea, no tenía dónde irse, no tenían plata, no tenían nada. Entonces, todos los exilios que hubo eran mucho de la zona central o de ciudades grandes y con algún recurso o monetario o recursos para llegar a una embajada, ¿no? Pero la gente más pobre de los límites del país, pues no podían moverse, ¿no? Y a lo mejor tampoco querían porque estaba su familia. Pero entonces el problema es que no era como vivir en una gran ciudad, porque aquí todos se conocen. Entonces los carabineros los seguían molestando. Es decir, iban por la calle, aparecía uno, porque había 2 o 3 muy conocidos, ¿no? Claro. Y entonces les empezaban a dar palos, a molestarlos. Entonces, claro, era una situación y los amigos, hay algunos que se quejan de eso, ¿no? Los compañeros que cruzaban a la otra vereda cuando los veían, ¿no? Y claro, por un lado, lo entiendes también, la gente tenía miedo, ¿no? Sí, pues. Entonces, vivían en una situación compleja, con miedos, con poca relación, o sea, cuando salían de la cárcel no era una cosa, maravillosa la libertad, no, llegaban a un sitio muy inhóspito, claro, y la familia y todos, ¿no? Familia. Bueno, esto es lo que decía entonces que este director de la biblioteca me decía, no, es que todos me comentan lo mismo, que no sabían que había pasado todo esto. O sea, no es solo la gente joven, porque no, al principio, claro, nadie hablaba, nadie decía nada, después con el tiempo lo han callado, entonces no se sabe los horrores que hubo, ¿no?
Sí, Y ayer, bueno, ahora estamos en esa. Y entonces, perdona, estuve hablando con gente de derechos humanos que trabaja en el área de educación, en Puerto Montt, y me decían que hay que conseguirlo escuela por escuela, porque llegar a que cambien el currículum podría ser. El problema es las direcciones de los liceos y las escuelas y después el profesorado. O sea que hay algunas escuelas que estarán muy de acuerdo y no habrá problema, pero otras escuelas que no. Entonces, Claro. hay un área de estudio ahí que es como derecho de estudio, algo de educación cívica o algo así, donde puede entrar, a Podría no caber ser que haya profesoras, profesores o profesoras de historia que quieran introducirlo. Entonces es un trabajo de hormigas, ¿no? la hormiga. Sí. Ir hablando con profesorado, con directores, a ver qué les parece, etcétera, ¿no? Es muy difícil que, ya además, si se pone en el currículum y la gente no está de acuerdo, no lo va a dar y ya está, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que ir por ahí lentamente con toda la gente que conocemos dentro de los colegios y a ver cómo lo podemos hacer. Y estamos esperando que salga el de Quinchao, porque así ya hacemos un territorio un poco más amplio, ¿no? De Ancud, Quinchao y todas las islas pequeñas, que fue algo horroroso en las islas pequeñas, ¿no? Y eso lo cuenta la gente, ¿no? De cosas que hubo con fallecidos ahí en Alao, en todas estas islas. Claro, que vivía muy poca gente, entonces fue terrible. Bueno, terrible en todas partes, ¿no? Y más ocultada porque después vino toda una represión y la gente Claro. tenía miedo y hasta algunos un poco vergüenza. Nos faltaron los que tuvieron por sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Es una historia bastante dura la que vivieron porque no solamente el tiempo que tuvieron de detenidos, sino que después vivir toda esa pesadilla. Oye, dime una cosa, ¿y para Exacto. Castro también hay para pensado en Castro? Sí, sí, mira, es que en Castro las personas que se habían hecho cargo tuvieron problemas y entonces no han podido, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahora cuando se termine el de Quinchao, es muy probable que nos pongamos de acuerdo ya las personas que hemos terminado el libro y que podemos y que tenemos tiempo de hacer lo de Castro, porque claro, Castro es muy importante. Y a mí me llegaron gente de Castro, o sea, supe de ellos, que viven ahora en Ancud, pero que estuvieron represaliados en Castro en la época, ¿no? Entonces le decían, no, esperen porque ya los iban a ir a entrevistar desde Castro, ¿no? sí, Entonces, dime. no, qué interesante la labor que están haciendo de recopilar esta historia, porque claro, aparentemente uno mira las cosas y mira y como que no hubiese pasado nada, porque en territorios más pequeños, más aislados también, se habla mucho menos de estos temas, hay mucho menos sitios de memoria, hay una presencia del movimiento de derechos humanos también más debilitado, y pareciera ser que en zonas más alejadas de los centros la represión no hubiese llegado y el miedo no se hubiese instalado. Por eso es súper relevante lo que ustedes están haciendo de recopilar estas historias. Eh, Eso, te queremos agradecer, Cristina, por la labor que están realizando. Sí, es importante eso porque o sea, me hago por cargo de las palabras de Claudio, que los dos somos emigrantes en este archipiélago. Y claro, uno pensaba que si fue poco, pero debo confesar, bueno, yo fui el que edité el libro, ese Voces de Silencio, y me sorprendió la brutalidad en zonas aisladas. O sea, ahí se ve que la brutalidad era institucional. O sea, gente Uh-huh. que vivía aquí mismo y que tuvo que a sus vecinos torturar, porque muchos de los carabineros que en ese tiempo estaban eran de la zona. Entonces, también hay un horror ahí en esas situaciones donde Carabineros te tuvo que torturar y asesinar incluso a vecinos suyos. Así que la historia es bastante dramática y Sí. claro, me sumo a agradecer que esto se conozca, que es sumamente importante que la gente que
que en este momento no sabe que esto sucedió, no sé si lo minimiza, pero es como que si no hubiese pasado nada acá, y que se sepa que realmente hubo tanto horror como en las grandes capitales, en las grandes ciudades de nuestro país. Así que agradecido, Cristina, a ti y a la Escuela de Curacao por el trabajo que están haciendo de rescate de la memoria. El video yo estuve viendo también, es bastante conmueve, muy conmovedor y genial lo que hicieron de que fueran las mujeres las que hablaran de esto, porque en realidad también son las mujeres las que quedaron, ¿no? La mayoría de las que están en las organizaciones de detenidos desaparecidos son mujeres, y tenemos a las Madres de Mayo en Argentina que refleja el dolor que sufrieron las mujeres durante las dictaduras en el continente. Sí, sí, no, es realmente horroroso. Mira, ¿me dejan leer un parrafito? Nada, son 5 líneas. Que son palabras que están al final de la introducción y de estas cosas del libro. Dice: sé este trabajo nuestro pequeño homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura chilena que gobernó con horror entre los años 73 y 90. Personas detenidas, desaparecidas, fusiladas, torturadas, presas, que pagaron un altísimo precio por seguir el ideal de poder construir un mundo vivible para todos y todas sin desigualdades. Nada puede justificar los horrores a que fueron sometidos muchos chilenos y chilenas, ni la violación masiva de los derechos humanos. Es que a mí muchas veces me dicen, bueno, una cosa que era, ahora ya está más lejos, pero una cosa que normalmente aparecía, me decían: bueno, Cristina, sí, pero la Unidad Popular, ustedes tenían la economía por el suelo. Digo, mira, podemos discutir lo de la economía de otra manera, ¿no? O sea, quiénes eran los responsables, etcétera, etcétera. Claro. Eso lo podemos discutir tranquilamente. Ahora, no hay nada, pero absolutamente nada que pueda justificar estos horrores, ¿no? Nada, ni la economía ni nada. Aunque hubiera sido así, que no fue, pero bueno, aunque hubiera sido así, nada puede justificar los horrores a que se llegó a someter a la gente. Y entonces dices, claro, y a veces te dicen, bueno, la izquierda hacía lo mismo. Digo, perdona, la izquierda nunca ha tenido detenidos políticos, nunca ha torturado a nadie, nunca ha asesinado a nadie y nunca ha hecho desaparecer a nadie. Con lo cual, por favor, no compares, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí hay que ser claros cuando se habla de los horrores, ¿no? Porque no siempre, no todos cometemos esos horrores, jamás, ¿no? Y no hay causa, no hay razón que realmente justifique esos horrores, ¿no? Y por eso es que es importante darlos a conocer, ¿no? Y bueno, hay gente que le cuesta mucho asimilarlo, por supuesto, porque es así. Gente que no pudo hablar. Y gente de la que yo entrevisté, ya hay 3 fallecidos, ¿no? O sea que la memoria se va a ir, este tipo de memoria oral se va a ir perdiendo. Claro. Y quedan pocos años porque ya mucha gente ya ha fallecido, ¿no? Sí, por eso es importante lo que ustedes están haciendo, es importante rescatar esas historias y dejarlas registradas tanto en lo audiovisual como en el texto, para que esas memorias no se vayan perdiendo con el tiempo. Claro. Te queremos agradecer, Cristina, por este contacto, agradecer el trabajo que están haciendo, el trabajo de mantener la memoria viva, y también rescatar en estos textos no solo el horror de la represión, sino que también los ideales, los sueños, las sensaciones que tuvieron las víctimas, porque ellos murieron por creer en un mundo, que el mundo podía ser mejor. Murieron creyendo que era necesario construir una sociedad más justa, y murieron también con la alegría de ir avanzando en un proceso de cambio social. Si bien la represión lo destruye todo,
los ideales, las formaciones, los empujes que tuvieron los desaparecidos, las personas que murieron y las personas que fueron sometidas a tortura, esos sueños son los que han mantenido vigente las esperanzas y las llamas vivas de los cambios que son necesarios. Porque hoy día vivimos en un mundo que también es necesario transformar y cambiar para construir una realidad distinta. Entonces, esos dolores y esas angustias no pueden perderse. Y no solo debemos quedarnos con el horror y con el trauma de la represión, sino que también con la alegría y con la esperanza de quienes ya no están. Muy de acuerdo. Y yo quiero agradecerles a ustedes el esfuerzo que están haciendo por mantener o por ir creando esta radio, porque nos faltan muchos medios de comunicación. O sea, sabemos que los medios oficiales están todos en manos de otra gente, ¿no? Y es fácil cuando tienes dinero comprarte un medio, ¿no? Pero crear así, que es como la escuela, autogestión y con todo el trabajo y todos los esfuerzos que significa, son absolutamente necesarias estas radios comunitarias, ¿no? O sea, yo les agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo en relación con esto. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Muy bien. Adiós. Pues muchas Chaito. gracias, compañero. Bien, Chao, compañero, chao. adiós. Chao. Chao.